Eso no es Ya. sacar, es que esto es un conjunto y hay mucha gente trabajando en teletrabajo y es tenaz. No alcanza para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, son Luis. ¿Cómo están, Bueno, muchachos? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? Bien, bien. Quiero hacerles una pregunta. ¿Pudieron dejar la tarea de ti? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Qué me cuenta? Acá dispuestos. Don Edgar, buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Como amasando arepa es por la tarde, abriendo la mano es por la mañana. Ah, ya. Ya le entendí. Ah, pero así. Ajá. Tan, tan, dijo el profesor Arteaga, tan y tan. Bueno, entonces, eh, iniciemos. Vamos a continuar con lo de las pruebas, a ver, para empezar, como se dice, a generar todo un compendio para que ustedes estén más prácticos en eso. Entonces, van a leer un texto, primero se los voy a leer yo, la primera pregunta, la primera pregunta y el texto de la primera pregunta lo hacemos juntos, las otras 9, ustedes van a leer los textos y van a responder y a lo último miramos las respuestas, quién acertó y quién no acertó, ¿listo? Es una, es Listo, una profe. especie de evaluación, de comprensión lectora, pero no se asusten, no se azaren, eso es, eso es sencillo. Ya les comparto el material. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo me escuchan? Bien, profe. Ok. Por raticos. Ya voy a conectar el otro para, en caso tal de que el uno falle el audio y el otro no. Bueno, entonces, en esta primera vamos a hacer la lectura como tal. Esperemos un momentico démosle un minutico más que sean las 10 para arrancar con los que alcancen a entrar.
Ahora sí, mira que, mira que están con... ¿Me escuchan? Sí, profe, pero tiene mucho retorno pues, porque tiene los dos sistemas abiertos. ¿Ahí sí me escuchan? Perfecto, yo lo escucho bien. Ok, listo. Entonces, arranquemos. Dice, responda la pregunta uno de acuerdo con la siguiente información. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacon y Galileo, fue Descartes. Si alguna vez se dijo que alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. La historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su Vie de Descartes, tomo 1. Ese es un libro, ¿no? Tomo 1, páginas 102, 103. En 1621, Descartes tenía unos 26 años y se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena. Y al llegar al alba, tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental. Y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató a unos cuantos marineros. Tan pronto había salido al mar cuando hizo un agradable descubrimiento al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos. Se dio cuenta, dice M. Bailet, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlos. La historia es demasiado amena para resumirla y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. M. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que se llevaría dinero consigo y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones de mar y los ladrones de bosques hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. La tripulación de M. Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Lo suponían un extranjero venido de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada a un barco de carga. Notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado,
sin situación ni raíces en la vida. Y concluyeron que les sería fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma, además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Perdonen que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte. Funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. En esta última parte, ¿a ustedes qué les da a entender? Y es que si los mastines de Friesland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Según esto, ¿a él lo matan o no lo matan? No lo matan. No lo matan. Correcto. Porque después de eso surge la filosofía cartesiana y todo lo que tiene que ver en matemáticas con el plano cartesiano. Por eso se llama plano cartesiano, porque fue René Descartes el que pone en práctica esa teoría matemática. Profe, los tripulantes de la nave hablaban que inglés. ¿Cómo? Los tripulantes de la nave que llevaban a Descartes, ¿qué idioma tenían ellos? ¿Qué idioma cree que tienen ahí? Ahí lo dice. Francés. ¿Ah? Sí, pero el francés lo habla Descartes, pero ellos hablan otro Descartes, idioma. correcto. ¿Y los otros? Debe ser inglés porque habla de Freudland, algo así, inglés. Ajá. Correcto. Esa es la capacidad, eso que acaba de hacer don Luis es la capacidad inferencial. A través de un texto se extrae información que literalmente no está, pero que se encuentra ahí. Eso se llama la capacidad inferencial. Esos tripulantes también menospreciaron a Descartes sin saber a quién transportaban. Sí. Entonces, vamos con la primera pregunta. Léala, don Edgar. Listo, profe. A juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? A. En una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Entonces, empecemos a darle respuestas. Yo diría que la D, profe. Para mí también dice que la B. Para mí también porque es un recuento de esos pasajes que obtuvo Descartes en sus travesías y sus viajes. Alejandro Dice que la C, ¿no?
Alejandro dice que la C, que sí. Bueno, Bueno, a ver, ¿quién? continúe. A ver, ¿quién más me dice respuestas? A ver. Floralba. Floralba. Profe, buenas tardes. Es que acabé de entrar y no alcancé a leer. Ah, listo. Ah, listo. Entonces, Lea el lea el texto. Ya se Ya se lo pongo para que lo lea. Doña Doña Ercilia, Ercilia, ¿cuál es su ¿cuál es su respuesta? respuesta? Luz Luz Janet, Janet, ¿cuál es su respuesta? ¿Quién es ¿Quién es Galaxy Galaxy J2? J2? Eso creo que es Jexy. Creo, no sé si estoy equivocado. Don Don Luis, ¿cuál Luis, ¿cuál sería sería la la respuesta respuesta para para usted? usted? Yo, profesor, le dije que la D. La La D. D. Sí, yo dije que la D. Alejandro, Alejandro me dijo que la C. Y Edgar que la D también. Edgar, que Edgar Don que Luis, Don Edgar que la D. Galaxy Galaxy J2, J2. ¿quién es? ¿Quién es? Buenas Buenas tardes. tardes. Luz Janet, Luz buenas Janet, buenas tardes. tardes. ¿Me ¿Me escuchan? escuchan? Yo digo que la sé, profe. Ah, es doña Ah, es doña Ercilia. la C. La C. Es que está volviendo a ingresar porque me sacó el sistema. Ah, tranquila, Ah, no te tranquila, no se preocupe. Luz Janet, Luz Janet. Luz Luz Janet, Janet. no me No me escucha escucha Luz Luz Janet, Janet, voy le a voy a escribir. escribir. Está escribiendo. Ella está escribiendo. Ah, Ah, ok. ok. De pronto no tiene audio. Dígame, Luz Janet. Dígame, Luz Janet. ¿Cómo, Luz Janet? ¿Cómo, Luz Janet? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, para mí es la C. Ok, Ok, listo. listo. Para Floralba, ¿no, profe? Ok, Ok, la B. dice que la B. Floralba, Floralba, entonces entonces me manda las al respuestas WhatsApp, por al favor. WhatsApp, por favor. Ah, pero yo. Perdón, Perdón, Luz Janet. Ah. listo, entonces, Listo, entonces, vamos con la respuesta. vamos con la respuesta. Les dice, Les a dice, juzgar por su a estilo y juzgar por su estructura, estilo y estructura, en la cual, en la cual, en la cual en la cual de los siguientes de los contextos siguientes estaría inscrito contextos más estaría inscrito apropiadamente más el pasaje apropiadamente el anterior. pasaje anterior. A, en una revista A, en una académica, revista académica, como artículo parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Ahí está hablando de los Ahí está orígenes hablando de los de orígenes la filosofía de la cartesiana. filosofía cartesiana. No. No, no está hablando de No, los no está orígenes de la hablando de los filosofía orígenes de la cartesiana. filosofía Por cartesiana. consiguiente, Por la A no consiguiente, es. la A Está no es. descartada. Descarte descartada. B, B, en un discurso en un ofrecido, discurso ofrecido, en un discurso en un ofrecido discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos y la historia de la filosofía. Tampoco. Tampoco. Veremos a ver. Vamos a ver. C, C, en en una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia.
Tampoco porque no lo mataron. A él no lo mataron, correcto. En En un un seminario seminario dirigido dirigido a a historiadores historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Para mí esa porque está contando algo a los Yo historiadores digo del que siglo es XX. esa, que es la de. Sí. Entonces, aquí aquí tenemos la la B B La B, y y la la D, D, las las dos. dos. Ya Ya hemos hemos descartado descartado la la A A y y la C. C. Entonces, Entonces, es la B. vamos a a mirar mirar y y vamos vamos a a darle darle la la respuesta. respuesta. La La respuesta. respuesta. La La respuesta respuesta es esa es la B. Es un Es discurso un ofrecido a discurso un ofrecido a un grupo grupo conformado formado por aficionados aficionados al estudio de asesinatos en la en historia la de la historia de la filosofía. filosofía. Aficionados, profesor. Sí. Sí, Personas personas aficionadas aficionadas que estudian los los asesinatos. Entonces, Yo, Pero a yo, Descartes, sí, pero a Descartes yo entonces no lo realmente, asesinaron. yo créame que realmente no estoy convencido. Yo tampoco. Pues con todo el respeto del mundo. No, pues claro, eso es la opinión de cada quien, ¿no? Claro. sí, Respetable. pero en Pero en la respuesta que hay es es una una competencia de de afirmación de tipo textual. textual. Respuesta correcta Respuesta de la 1, correcta de la 1, comprensión comprensión lectora. lectora. A partir de este A partir de se este evalúa su texto se evalúa su contenido continuo informativo. Respuesta B. Respuesta B. A pesar de que A no lo pesar de mataron, que no lo mataron, los los aficionados hablan del relato de lo que le pasó a Descartes. Entonces, por eso es que ahí hay una información. Porque resulta que los asesinos pensaban que él no hablaba hablaba el el idioma, que no lo entendía. Pero si ustedes ven, Descartes sí lo entendía y delante de él planearon todo. Pero a pesar de todo lo que ellos planearon, no lo hicieron. Por eso se dio la filosofía cartesiana más adelante. Pero esa situación de la astucia de Descartes para poderse librar de los asesinos es lo que tratan en ese tema en el seminario. ¿Me entendieron? Profe, allí se podía emplear la palabra para todo esto, la hermenéutica. Claro, porque ese viene a ser hermético. Pero entonces, en la prueba saber, las opciones todas son válidas. Hay una que vale el 100%, otra que vale el 80%, otra que vale el 50% y otra que vale el 30%. Entonces, la respuesta que marcamos, que es la B, que es correcta, vale el 100%. Los que marcaron la D, que es la segunda opción más acertada, tendrían el 80%. Y lógicamente que el 50% lo tendría la C y el 30% la A. ¿Entendido? Así se evalúa la prueba saber como tal. Entonces, para mirar el nivel de desempeño. Entonces, ustedes van a responder las otras 9 y vamos a confrontar las respuestas. ¿Entendido? Vamos a darle lo siguiente. Como son 9 preguntas, démosle 2 minutos a cada pregunta. 2 por 9, 18. Bueno, les doy 20 minutos. 20 minutos para que desarrollen
la actividad. La pregunta 2 y la 3 es con este texto. ¿Con el mismo que leímos? Ah, no. 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 Solamente la primera pregunta era con el texto de Descartes. La segunda y la tercera pregunta es con otro texto. texto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Profe, cuando coloque ahí le da un poco más de zoom para aumentar las letras, por favor. Voy a mirar cómo le aumento el zoom para que ustedes vean mejor las letras. Doña Aurora, buena tarde. Doña Aurora, buena tarde. Bueno, entonces les comparto ahí. Ahí, don Luis, o otro poquito. Otro poquito. Yo creo que un Ahí, 100, 120. Para mí está bien ahí. Perfecto, está bien. Ahí está bien. Listo, entonces. Lean el texto. Cuando lo terminen de leer, ustedes me dicen para ir bajando el texto. Entonces, bien puedan, chicos. 20 minutos, son las 3:32. En 20 minutos terminamos el trabajo de comprensión lectora de esta parte. ¿Listo? Me dice cuando pueda bajar el texto.
Si me entienden alguna Si me entienden alguna palabra, me dicen, por favor. ¿Ya lo puedo bajar? ¿Ya lo puedo bajar? Subirlo para ver las preguntas, profe. Ok. Ok. Eso, subirlo. Eso, subirlo. Otro poquito, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Otro poquito, que no se alcanzan a ver bien las preguntas. Ok, doña Aurora. Ok, doña Aurora, ¿cómo está? Gracias, profe. Buenas tardes. Qué pena que es que tengo una conexión pésima aquí. No se preocupe. No se preocupe. Ahí les está hablando Ahí les está hablando del origen del el origen del género vallenato, ¿no? Recuerden que en la segunda pregunta les habla de López les habla de Miguel. López Michelsen.
López Miquelsen fue presidente de Colombia. Y le gustaba mucho el vallenato. En los 70 fue el primer gobernador que tuvo el Cesar. Fue el primer gobernador que tuvo el Cesar. El gallo vallenato. El pollo vallenato. El pollo vallenato. No le quite la cresta. El hijo de Alfonso López Pumarejo. Creo que es el papá de él. Creo que es el papá de él, López Pumarejo. Será López Pumarejo es el papá de López Miquelsen. Sí. López Pumarejo y López Pumarejo fue el que dejó las cesantías porque él pertenecía al Partido Liberal que venía de la guerrilla liberal de la época. Los dos eran de Honda, Tolima. Sí, pero ese se refiere a López Michelsen. Este se refiere a López Miquelsen, al hijo. Tanto el papá como el hijo fueron presidentes. López Pumarejo, quien dejó las cesantías, liberal, y López Miquelsen. Con López Miquelsen se inicia el Frente Nacional. Profe, le envié mis respuestas a su WhatsApp. Bueno, entonces va la segunda. La tercera. La cuarta es con este texto. La tercera. La cuarta. Con el siguiente fragmento comienza la novela San Remedio. Con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar. Profe, ¿lo puede subir un poquito, por favor?
¿Puedo subirlo? ¿Han entendido los textos? Ya lo subo, Profe, Alejandro. que Alejandro no alcanzó. Ya lo subo. Ya lo subo. Ahí, Alejandro. Ahí, Alejandro. No, profe, yo tampoco puedo leer, tengo problemas. No alcanzo a ver. Ya se lo leo Ya entonces. se lo leo entonces. Gracias, profe. Dice, responda la pregunta 4 de acuerdo con la siguiente información. Con el siguiente fragmento comienza la novela. Sin remedio. De De Antonio Antonio Caballero. Los sucesos Los tienen sucesos tienen lugar en la madrugada. Los Los protagonistas protagonistas son son Escobar, un poeta un frustrado, poeta frustrado, y Fina, y Fina, la mujer con la quien mujer con quien vive. A los 30, A los 30 años, Raymond estaba muerto. Desde la madrugada, de sus 31 años. Escobar contempló la revelación, parada en el alféizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él, como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. cosa. Le tapó las narices con 2 dedos. Fina gimió. Se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis. Con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama. Y los ojos mirando el techo sin molduras. Escobar se esforzó por no pensar en nada. Que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido. Que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pienso que nunca más sería el mismo que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. Pero afuera crecían los ruidos de la vida.
sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar. La vida. Levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una rama delgada del sol sobre el filo de los cerros, como un asno. El sol entero se alzó de un solo golpe, globoso, rosado, oscuro en la neblina, y más arriba el cielo era ya azul añil. Tal vez, ¿cuál es azul añil? Y más arriba todavía, un azul más profundo, tal vez azul cobalto, como todos los días. Probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días, nada garantizaba que el sol saliera todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de L's, de día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día. Las agrias nubes grises crecer sobre los cerros. El trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto. No soportar el mismo día una vez y otra vez. El mismo sol. La misma lluvia. El tedio hasta los mismos bordes. La vida que va pasando y volviendo en redondo. Y se acaba la vida. Faltan las reencarnaciones. El previsible despertar de Fina. El jugo de naranja. El desayuno. Doña Aurora, ¿lo entendió? No, profe, es que tengo más problemas con esto. Yo no, profe, muy poquito. ¿No alcanza a ver nada, doña Aurora? Sí, ya alcanzo a ver un poco, sino que estoy en el teléfono porque el computador no me quiere servir, no me toma la red. Pero ya lo estoy leyendo en el teléfono. Ok. Me avisan para irlo subiendo. Ya, profe, ya la puede ir subiendo. ¿Lo puedo subir? Sí, profe. ¿Para todos? La pregunta dice, a partir de sus pensamientos y actitudes, ¿es posible
Concluir que Escobar es un hombre apsicótico y con tendencias depresivas. B, entusiasta y entregado a su pareja. B, organizado e inmerso en la rutina. D, sensible y con angustia. Ahí darán la respuesta. Para mí la C, profe. Ahora las compartimos. Vamos con la siguiente. La quinta y la sexta con este texto. La pérdida de la privacidad. Y dice aquí la pérdida de la privacidad para los que de pronto no lo alcanzan a ver. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto. Un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado la ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos. Pero en general garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus riquezas, de sus inventos. La gran muralla china no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales, para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de los cookies y de todas estas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros.
Ahí está la pregunta Ahí está 5 la pregunta referente a ese 5 texto. referente a ese texto. La pregunta número 6. La pregunta número 6. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, chicos?
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, yo ya escuché todo lo que usted dijo y tengo apuntes de lo que usted dijo de cada respuesta de la 3, 4, 5 y 6. Yo también, profe. Ok, Ok, entonces entonces vamos vamos a a hacerle hasta la hacerle hasta las 9 9 y en la y en 9 la 9 socializamos la socializamos la respuesta, ¿les respuesta, ¿les parece? parece? Bueno, usted dice, profe. Bueno, Bueno, entonces entonces vamos vamos a a continuar acá. continuar acá. Tengan cuidado porque hay mucho eco de retorno de su voz en los dos sistemas y a veces se confunden un poco con la información. Voy a Salir de acá. salir de acá. Si puede un sistema y nos habla y después, y si está bien, puede decir. La verdad es que yo he podido ver muy... ¿Cómo? Ahí se los amplió otro poquito. Listo, profe. Quien está viendo televisión, que se escucha aquí todo lo que...
¿Listo, chicos? ¿Puedo subirlo? Profe, Cuénteme. puede subirlo. ¿Cómo? Que por mí lo pueden subir otro poquito. Ok. ¿Lo subo otro poquito? Por mi parte, sí, profe. Alejandro. Alejandro, ¿puedo subirlo? Ah, que espere un momentito. Ok. ¿Sí? Ok. Ahí está la 7 y la 8 para que vayan mirando lean y vayan mirando la posible respuesta. Muy bien.
¿Ya puedo subirlas? Sí, profe. Ok. ¿Para todos puedo subirlas? Y vamos con las dos últimas, 9 y 10. Pero de acuerdo con la siguiente información, les dice, ahí les aparece la I, una sola I, y abajo entre paréntesis dos Is. Pues tengan en cuenta eso. Y está entre comillas porque la una es una frase de Winston Churchill. Winston Churchill fue el primer ministro que tuvo Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Participó en la Segunda Guerra Mundial, fue el que le declaró la guerra a Alemania. Entonces dice, el argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Winston Churchill. Adoptado de ovejero, incluso un pueblo de demonios, democracia, liberalismo, republicanismo, que es editores. La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw. La tercera dice, aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de las masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto demócratas, sin contar con argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales demócratas. Este es un texto adaptado de Raymond Android, Introducción a la teoría política. En base a esas frases está la novena pregunta. Según el texto, que le aparecen las tres Is, o sea, el último, ¿qué posiciones políticas se identificaron como democráticas? ¿Qué posiciones políticas se identifican como democráticas? Entonces, ahí se las está diciendo cuáles son. ¿Lo bajo o lo subo? Lo sube. Ahí está la frase de Winston Churchill, George Bernard Shaw y el texto de Raymond Android. Profe, ¿lo puedes subir un poquito para mirar qué opciones hay?
Ahí está la 9 y la 10, que es la última. Nico, me prestas el corrector. Vamos con la 10 y última. Y vamos a hacer la retroalimentación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? ¿Ya están listos para socializar? ¿Ya están listos para socializar? Sí, Bueno, profe. A lo que vinimos. A lo que vinimos, vamos. Profe, le Bueno, pido un previo 5 minuticos mientras saco mi mascota porque usted sabe que a las 4 y pasadita me toca sacarla. listo, ¿Sí? listo. Pero Huele, ya tengo claro qué es lo que estamos discutiendo. huele. Luis Carlos y su mascota. Mira, Entonces eso es vamos, una obligación Eso es como como un tener bebé. hijos. Eso es como un bebé. sí. Vaya entonces, don Luis Carlos, y ya lo espero acá. Vamos entonces nosotros a hacer la Ok, retroalimentación. profe, ya salgo. Listo. Vamos a la retroalimentación del primer texto, lo leemos y damos las posibles respuestas.
Entonces dice el texto, responda a las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. Uno de los escenarios donde empezó a codearse el vallenato con la música que escuchaba y bailaba la burguesía, vals, mazurcas, canciones napolitanas, fue el de las colitas. Era este el nombre que recibían las colas o finales de fiesta de la clase adinerada. Bodas, bautizos, cumpleaños, festejos religiosos. Durante el sarao, mientras los señores se divertían con la música europea que interpretaba una precaria orquesta provinciana, los trabajadores pasaban la fiesta en la cocina y los galpones a punta de acordeón, guacharaca y caja. Despachada la orquesta, los de atrás eran invitados a pasar adelante y patrones y vaqueros se sentaban a tomar y cantar juntos. Se ha discutido acerca del papel que cumplieron las colitas en esta historia. Algunos dicen que estos remates de fiesta fueron el pabellón de maternidad del vallenato, pues combinaron ritmos europeos y nativos. Entre ambos dieron a luz los aires vallenatos. Las colitas son el ancestro directo del vallenato moderno, afirma López Michelsen. Pero aparece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género, sino a divulgarlo. Para empezar, esta clase de fiestas improvisadas no se conocieron en toda la región, sino tan solo en la zona del Valle de Upar. En El Paso no hubo colitas, en muchos lugares del río tampoco. Y por otra parte, los historiadores indican que las colitas surgieron a comienzos del siglo XX, cuando ya el vallenato había empezado a coger ritmo con el trío del instrumental clásico. En cambio, las piquerías y retos constituyen desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco, el hombre que habla de su desafío con el diablo, a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano o a través de recados, como lo atestigua La Gota Fría. Acorde de Moralitos de aquel día, que estuviste en Uramita y no quisiste hacer parada. Entonces, este es un título escrito por Daniel Samper sobre el vallenato, prácticamente el origen del vallenato. Hay dos posturas del origen del vallenato. Entonces, dice aquí, una postura es de López Michelsen, y la otra, pues, es una postura que la hacen ya los historiadores como tal. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de presentar la opinión de un conocedor del vallenato y a reforzar la tesis principal del texto según el cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Alejandro me escribe qué entendió del texto. Y para los demás, ¿qué entendieron del texto? ¿Qué serán las colitas según el texto que plantea ahí? Las colitas según el texto es lo que se hace al final de la fiesta, como lo que llamamos ahora, bueno, como una recocha que es. El remate. El remate, sí señor, el remate de la fiesta. Esas eran las remate colitas. de la fiesta.
¿Cómo, quiénes hacían las fiestas allá en la costa? Recuerden que Un no se pueblo de llamaba El humildes, Valle remate de la Upar, se fiesta. llamaba Valle Upar, así se humildes. llamaba. Hacían la fiesta los ricos y dejaban a Exacto. los trabajadores en los galpones y en la cocina, pero cuando ya se iba la orquesta principal, ahora sí entraban ellos a tocar y a cantar y ahí sí se juntaban todos a beber y a cantar. Ahí era cuando uno la pasaba bueno. Exactamente. Exacto, don Edgar. Exactamente, ¿Sí o porque no? resulta que ellos estaban hablando de la música, se divertían con la orquesta, pero con música europea. Entonces, miramos nosotros que las colitas, según, según López Miquelsen, entiendo las colitas como seguirla en otro lado, en otra casa. Uy, Alejandro se bajó de la vecina, entonces. Las colitas son como lo que llamamos ahora, nosotros lo llamamos el, ¿qué? Es una recocha, pero eso tiene un nombre, ¿no? La hora loca. La hora No, loca, sí. eso es otra cosa. Sí, No, pero eso es lo que llamamos ahora la hora Oiga, profe, loca, eran las colitas. Ahora loca es otra cosa. Ah, pero yo no sé profe, cómo lo tomen ustedes, cuénteme, pero don yo lo Edgar. tomo. se puede decir que, por ejemplo, como hoy día que por allá se ve los fandangos. ¿Se ven qué? Los fandangos que llaman las fiestas del pueblo. Las fiestas del pueblo, parecidas. Entonces, lo que dice doña Aurora es muy cierto el análisis que ella hace y lo que plantea don Edgar y acá lo que me está diciendo Alejandro. Dice que se acabó la fiesta aquí y nos vamos a otro lado a seguirla. ¿Ah? Entonces, miren cómo surge el vallenato. El vallenato tiene su origen, lógicamente, en esta, dice López, en el planteamiento de López, porque los historiadores, para ellos, no es tanto el origen. Entonces, según ustedes, ¿cuál sería la respuesta a la segunda pregunta? En mi caso, Para mí la de profesor. en mi caso, yo coloqué la A, en mi caso. La A. Floralba. La B, yo había colocado la B, profe. La B. Alejandro. Alejandro, A. A. Esa es la A. A. Sí. Ok. Gracias, Alejandro. Voy aprendiendo con usted. A. Floralba. Igual A. No, yo dije B, profe. Ercilia. B, profe. B. Yo digo D. ¿Es cierto, Ercilia? Yo digo D, profe. Perdón, profe. ¿Ya llegó, don Luis Carlos? Sí, señor, ya estoy aquí. ¿O es el segundo yo? No. El mismo, no el vallenato. Doña Aurora. Señor. Su respuesta. Ay, profe, es que yo no vi las preguntas porque no había logrado meterme. Bueno, pero creo que es la A. Para usted la A. Y para Luz Janet, me la envía por favor por escrito. Bueno, entonces vamos a mirar la segunda. La segunda es la B. Reflexiona a partir de un texto que evalúa el contenido informativo. La segunda es la B. Entonces la B nos dice señala una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. Discutible. Discutible, correcto. Discutible. ¿Por qué? Porque López Miquelsen planteó eso, pero los historiadores plantean otra cosa. Porque para los historiadores dicen, pero parece más acertado pensar que las colitas no ayudaron a formar el género vallenato, sino a divulgarlo.
O sea que según los historiadores, lo divulgaron. Sí, las señor. colitas, pero la pregunta dice el autor, o sea, la cita de López Miquelsen, entonces. por eso, sí. Y por eso Ya, pero contando por lo que B. dice López Miquelsen, no por lo que dicen estos, ¿cómo se llaman? Los vallenatos. Sí, entonces aquí lo que dijo López Miquelsen era esto. Es B, señalar una posición discutible porque muchos estuvieron de acuerdo con López en su momento y otros no. Entonces la respuesta es la B. Buena. Yo le había mandado ya su correo, a su WhatsApp. Ok. ¿Cómo le quedó esa? ¿A quién les quedó buena esa respuesta? A mí, yo se la había mandado a su WhatsApp, profe. Bueno, ¿le quedó buena a usted? ¿A quién más le quedó buena? A doña Ercilia, también ella dijo B. Doña Ercilia. ¿A Luis? No, a mí no. Yo dije la D. Ok. Entonces, la respuesta es la B. Cuando ustedes se enfrenten con un tipo de textos como este, que arriba le está dando una afirmación, pero que abajo lo están discutiendo, váyanse por lo que les están preguntando. Les están preguntando de López Miquelsen. Eso dijo López, que era el origen del vallenato. Sí, habla sobre el autor de esto. Correcto, pero resulta que esa posición es discutible. Dijo Suso, interesante pero discutible. Exactamente, interesante pero discutible, exactamente. Bueno, entonces vamos con la tercera. ¿Qué dice la tercera pregunta? El autor cita el verso de La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a. Si ustedes escuchan la canción de La Gota Fría, recuerden que ahí se nota de que hay una rivalidad entre los dos. ¿Me lleva él o me lo llevo yo? Acuérdate, o sea, ¿pero se lo lleva en qué? Se lo lleva en la música. Epa, huepaje. ¿Qué fuiste de mañanita? Ay, hombre. Ay, hombre, ¿no? Entonces, mire que todo lo bonito del español, que hasta en música nos metemos. El autor cita el verso La Gota Fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías. Piquerías es que ellos se enfrentaban a ver quién cantaba mejor y quién manejaba mejor el acordeón y todo eso. Porque en este se hace referencia a. ¿Quién me indica qué significa este porque junto? Porque está refiriendo. Está haciendo una respuesta a una pregunta. Cuando ustedes se encuentren un por qué junto en una pregunta, ¿qué les están preguntando? ¿O cuál es la referencia? ¿A qué competencia hace referencia esta? Al vallenato. Claro, al vallenato, porque está hablando de una pregunta. El tema del vallenato. La pregunta. El autor de La Gota Fría. ¿El por qué? Ajá. La respuesta de la pregunta que se... ¿Qué tipo de pregunta sería esta? Solo por tener el por qué. Es más una afirmación. ¿Sería competencia interpretativa, argumentativa o propositiva? Argumentativa. Argumentativa. Muy bien, porque le está pidiendo. Porque el autor está diciendo, el autor está diciendo, esto es porque tal cosa. Porque está buscando que usted lo explique, que le dé un argumento válido. Recuerde que argumentar es explicar. Entonces, ¿cuál de estas 4 opciones sería argumentativa? Según lo que estoy preguntando de La Gota Fría. Para mí la D. La D. Entonces vamos con la respuesta. Para mí la C. Bueno, yo estoy entre la C y la D, pero me voy por la C porque era el pueblo donde se presentaba. Para mí la C. Floralba se va por la C, Don Edgar se va por la C. No, yo por la D.
¿Cómo? La D. Ah, la D es la suya, Floralba. Sí, profe. La mía, Alejandro. la D también. Alejandro. La A. La A. No, No, esa no es la la A. A. La B. La D. La B, Ah, B, la B, D. La B. D. La La D. D. La D. La D. ¿Cómo es que la hace Alejandro? ¿Cómo la hace Alejo? Ah, vean. ¿Cómo es? Ah, así. Bueno. Ah, bueno, Doña Aurora, ¿cuál es su respuesta? Profe, a mí me parece más que es la A, Me porque hace parece más la A. referencia a Lorenzo Morales. pero Lorenzo Morales no tocaba piquería. ¿Cómo que no? Doña ¿Cómo que Emilia. no? O sea, la gota fría no la canta. Bueno, entonces compartamos la respuesta. Ahora sí, miremos la respuesta. Para mí la A, profe. La A. Entonces, la 3 es la C. Es la C. ¿Por qué es la C? ¿Por qué es la C? Ya vamos a mirar por qué es la C. Eso, profe, ¿por qué? El autor cita el verso La gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes piquerías, porque en este se hace referencia a un acordeonero que se encontraba de paso por el pueblo. Ah, sí, Entonces, sí. miren, en La gota fría, acá le está diciendo, les dice acá arriba, en cambio, las piquerías y retos sí constituyeron desde el principio uno de los más efectivos moldes de creación, propagación y desarrollo del vallenato. La leyenda de Francisco habla de su desafío con el diablo, el hombre. a quien únicamente logra derrotar cuando le canta el credo al revés. Los grandes acordeoneros viajaban durante días para acudir a piquerías concertadas de antemano a través de recados, como lo atestigua La gota fría. ¿Cómo lo atestigua La gota fría? Acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. No quisiste hacer parada. Ajá. No hacer parada es no quiso pasar. tocar. O sea, no quiso tocar. No. Entonces dice. No quisiste hacer parada es. Que no asistió a la piquería, no asistió, porque es que eso es una controversia que ellos hacen. Ojo, entonces, pero miren lo que dice. Parada, acordate, moralitos, de aquel día que estuviste en Uramita. Estuvo en Uramita y no quisiste hacer parranda. Acordate, moralitos, de aquel día. Estuvo ahí, es un pueblo muy bonito. Pero no quiso hacer parada para hacer no la piquería. Es que para pasó. hacer el pique del vallenato. Entonces, hace referencia a un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. Sí, señor. Sí, sí. Tercero C. Sí, señor. ¿Entendida la respuesta? C. Entendido. Señor, correcto. ¿A quién le quedó ¿Sí buena? se da cuenta? A mí. Muy bien, don Edgar. ¿A quién más le quedó buena? Se ha ido a parrandear a la costa. ¿A quién más le quedó buena? Floralba estaba entre la C y la D. No, yo le había mandado la respuesta C a su WhatsApp, si usted mira y verá, pero la cambié por la de acá. Es que ahí se confunde uno un poquito. Y dicen que chido que se regresa a nunca. Bueno. ¿Y cómo les ha parecido el ejercicio para las pruebas? A ver. Interesante, profe, porque usted nos está dando luces de interpretación. Son pruebas muy, muy interesantes porque le enseñan a uno harto a interpretar lo que uno lee. Y así son las de competencias ciudadanas. Le dicen a uno, yo he estado mirando y así son. Entonces, le ponen a uno las normas y después tiene que uno. Entonces, mi intención es irlos preparando para eso.
Uy, ojalá tuviéramos más tiempo, profe. Ya no nos queda casi nada, pero bueno, que sea la voluntad de Dios. Pero ahí vamos. Ahí Sí, vamos. profe. Me dicen ustedes si cuadramos un día otras 2 sesiones, ¿listo? Vale, profe, es increíble. Aprende uno cómo interpretarla, poder ir responder, ¿no? Al menos uno no llega al examen como asustado. Porque recuerden que hay muchas cosas que preguntan que no hemos visto, ¿no? Sí, pero le enseñan a uno como a sacar, como uno después de que lee la pregunta, Analiza. como que es como analizar. Uno analiza y de acuerdo al análisis que uno haga, pues responde. Saca la deducción. Sí, por eso les estoy dando más que otras cosas, les estoy dando lo de la prueba, porque es a lo que se van a enfrentar. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos con la cuarta. Muy chévere. Acordarte, la gota. Vamos con la cuarta. Y no vamos a poder bailar la gota fría en el grado. ¿Cómo que no, hombre? Bueno, esta es la novela de Antonio Caballero que ya la leímos, ¿no? Sí, señor. Antonio Caballero. Es sobre Escobar. Sí, sobre Escobar. Pero entonces le dice el texto. A partir de sus pensamientos y actitudes es posible concluir que Escobar es un hombre psicótico y con tendencias depresivas, entusiasta y entregado a su pareja, organizado e inmerso en la rutina, sensible y con angustias. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Para mí la D. Para mí la B. B. Doña Aurora. La D. Para mí la C. La C. Alejandro. La B. Profe, es que eso sí es como... ¿Por qué le entregaba a su pareja si no era? Alejandro dice que la D. La D. Igual que... Oh, el profe ya... ¿Cuál es el sistema, profe? Ya faltan 8 minutos para las 5. Alejandro, ¿la B? ¿Tiene el la D dijo, creo que la D. Sí. ¿D o B? D. La D, la de dedo. Ah, de dedo, ok, listo. Ercilia. Doña Ercilia. Doña Ercilia. No le Creo escucho. que no tiene audio. Como que se fue. Para mí la A, profe. La A. La A. Doña Floralba. Yo le dije que la D. La D. Don Edgar. ¿Me escucha, profe? Sí, ya la escucho. Yo digo que la C, profe. La D de dedo. Aurora. La D, profe. Don Luis. Continuo. La B. La B. Vamos a ¿Cuál ver. es esta? ¿Es La 4, profe. La 4. ¿Qué Es fuiste? la 4. La D. 4D. Buena esa. Toda la cabeza. 4D. Las que les vayan quedando buenas las van chuleando, ¿listo? Sí, porque él era, entre todo lo que hacía, era sensible y sentía angustia, miedo. Exactamente. Entonces, la cuarta
viene a ser la D. Sensible y con angustias. Estaba angustiado porque quería morirse. Vamos con la quinta. No quería morirse. La quinta y la sexta va con este texto. Internet. Le dice, la pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación. Me fue. Pero es la quinta, sí, profe. Uy. Dice, la pérdida de la privacidad. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la noción del límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad, que para unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. ¿Cuál sería la idea principal de ese primer párrafo? Las comunicaciones por Internet. El Internet, la Internet, la influencia que tiene en nuestras vidas y en el cambio de ella. No. Pues hay la crisis que nos ha traído el Internet. O sea, para unos ha sido muy buena, pero para otros no. Lean bien el primer párrafo. Los límites. Los límites de respeto, profe. ¿Cómo, doña Aurora? Repítame eso. Los límites de respeto, o sea, como las jerarquías. Los límites de respeto. Todos tenemos como un área territorial. Es correcto su análisis que hace de la idea principal. En el primer párrafo, a pesar de que me habla del Internet, me está hablando de lo que dice ella, el límite del respeto, que nos lo enseña desde la etología. ¿Se tomaron el trabajo de identificar qué es etología? ¿Qué será etología? Estudio las palabras. Búsquenlo ahí en el Internet, ¿qué es etología? Siempre que vayan a leer, tengan a la mano un diccionario para consultar las palabras que desconozcan, porque aquí la palabra etología es clave. Dice, la etología nos enseña las características de algo. Busquen etología. Dice que son las características conductuales propias de un grupo específico y como estas. Es el estudio del comportamiento humano. Etología es el estudio del comportamiento. ¿De qué? Del ser humano. La psicología es la que estudia la conducta del ser humano en la especie humana. Y la etología... El comportamiento de los animales. El comportamiento de los animales
Exactamente. Entonces, la etología nos enseña Sus que... relaciones con el medio ambiente. ¿Cómo? ¿Cómo, doña Floralba? El comportamiento de los animales con el medio ambiente. ¿Cómo los animales se comportan de acuerdo a su ambiente y de acuerdo a su estructura jerárquica, ¿no? Entonces dice ahí, la palabra clave para entender la idea principal de ese párrafo está en la palabra etología. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor un entorno, a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial. ¿Qué pasa si está usted en el área que le corresponde a un león? ¿Cómo se siente el león? Él se siente rey en su territorio. Se siente el invadido. chacho. Claro, él se siente que él defiende su territorio. Correcto. Él es muy territorial. Son territoriales. Entonces, aquí la idea principal es lo que nos dijo doña Aurora, establecer los límites de respeto. Pero que con la internet eso se acabó. Entonces, es el llamado. Se ha perdido. Es el llamado a unas nuevas propuestas en referente a eso. Entonces, esa es la idea principal de ese primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo. En el caso de los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre se ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos. Pero, en general, garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. Entonces, en la antigüedad, si usted va a mirar, todas las ciudades antiguas eran amuralladas. Usted va a mirar, la antigua Jerusalén está rodeada alrededor con murallas y lógicamente que tenía sus garitas para sus centinelas o sus guardias. Asimismo, eran las ciudades en el Oriente Medio, Oriente Extremo, Medio Oriente y en Europa. Se cerraban para poderse proteger de los ataques del enemigo y para ocultar lo que ellos hacían. En el caso de China, China fue el que primero incursionó en la producción de seda, pero ellos guardaron muy bien el secreto, cómo era que producían la seda. Y la muralla china no solo les sirvió para defenderse de ataques de los otros pueblos, específicamente de Japón, que es los que estaban más cercanos, y de otras culturas, sino que también les sirvió para protegerse. Y eso lo miramos hoy en día. Hoy en día, si usted ve Coca-Cola, Coca-Cola tiene guardado su fórmula secreta en un búnker. Y eso sigue siendo así. Las grandes industrias, los productos, los grandes productos, ellos guardan sus fórmulas químicas y todos sus procesos. Y así mismo lo hicieron en la antigüedad. Entonces, por eso es que la Internet ahora ha servido para violar la intimidad como tal y pasar el límite, porque no se respetan los territorios como tal. Y eso desde la misma naturaleza nos enseña. Los mismos animales se respetan ellos su espacio.
Profe, tenemos la clase muy interesante, pero tenemos otro compromiso con el profesor de TIC. Listo. Ya envió el enlace para entrar a la clase. Listo, entonces, ponemos fecha para volvernos a comunicar. Yo creo que pongamos una fecha, por ejemplo, tendremos ya clase el sábado, entonces el sábado retomamos esto, terminamos esto y continuamos, ¿listo? Perfecto, perfecto. ¿Les parece? Sí, profe. Adicional la semana entrante. Y la semana entrante, entonces cuadramos el sábado. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, cuadramos el sábado el tiempo para la semana entrante. Me parece bien. Ok, tienen clase de TICS ahora. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Sí, profe. Sí, profe, muy interesante, muy bueno. Porque esa interpretación es muy interesante para todo. Gracias, profe, muy amable. Dios lo bendiga. Amén, igualmente para ustedes. Cuídense mucho. Don Chao, Edgar, profe, que descanse. Aurora, feliz tarde. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta pronto, profe. Continuamos en la clase. Gracias por su tiempo, Chao. profe. Chao. Chao. Hasta luego, doña Arcilia. Chao, Luz Janet. Chao, profe. Mil gracias.